Hoy quiero hablar sobre un tema que ya saben que me gusta mucho, familia, que es el tema de la educación en Cuba. Antes de comenzar, por favor, tómense 5 segunditos, compartan la directa, dejen su like para que el algoritmo de YouTube pues, pueda divulgar el contenido. Los que están desde Facebook, pues lo mismo, compartan, dejen un like para que el algoritmo de las redes sociales pueda divulgar el contenido y tenga mayor alcance, ya que, como saben ustedes, este tipo de contenidos es un poco delicado de escuchar por algunos oídos sensibles y normalmente las redes sociales tienden a censurarlo, a ocultarlo, a dejarlo de último para que no se vea. Pero bueno, a eso nos dedicamos aquí, a sacar todas estas cositas interesantes, en especial hoy del sistema educativo cubano. Personas siguen insistiendo que la educación en Cuba es gratis, algo que ya sabemos que no lo es, hay que pagarla y se paga además carísimo, de las educaciones más caras que se pagan en el mundo. También siguen insistiendo que la educación en Cuba es pública, algo que tampoco es. ¿Por qué? Porque tiene requisitos para acceder al sistema educativo. Ni siquiera es universal, porque siguen existiendo requisitos para acceder al sistema educativo cubano en distintas enseñanzas, incluso profesores que tienen puestos requisitos para acceder al sistema. Yo cada vez que me encuentro alguna evidencia de estas tan claras, tan indiscutibles, se las suelo mostrar aquí. Y me encontré esta carta. ¿Recuerdan aquel muchacho, el payaso de la fiesta del Día de los Niños en San Isidro? Ese muchacho trabajaba en una escuela y después de ser detenido por la seguridad del Estado por estarles regalando alegría, sonrisa y caramelos a los niños, y la policía cubana lo detuvo y se lo llevó preso, después de esto también lo expulsan de la escuela donde trabajaba, de su centro de trabajo. Esta expulsión tiene lugar el 8 de abril de este año. Y ese mismo día se fecha una carta, que es la que les quiero leer hoy aquí, para que vean ustedes, los que son cubanos, que ya saben de qué va esto, y los que no son cubanos, que siguen pensando que la educación cubana es de las mejores del mundo, para que se quiten esa venda de los ojos y vean que la educación cubana es simplemente una secta. Sí, la educación cubana es una secta comunista, es una secta dirigida por el Partido Comunista de Cuba, donde solo pueden estudiar e impartir clases las personas que los comunistas decidan que cumplen los requisitos para hacerlos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues los dice en esta carta de expulsión que le hicieron a este muchacho que se llama Manuel de la Cruz Pascual. Un muchacho que su delito fue participar de payaso en una fiesta, animando la fiesta y regalándole caramelos a los niños. Vamos a ver qué dice la carta y vamos a comentarla juntos para que ustedes vean qué macabro es el sistema educativo cubano. La carta se las voy a compartir por aquí. Es esta que está aquí, escrita a mano. Está fechada, como les decía, el 8 de abril de 2021. Dice: en el día de hoy se reúne el Comité de Expertos e Idoneidad con el objetivo de analizar al profesor Manuel de la Cruz Pascual y su permanencia en el centro. Estamos hablando de que se ha reunido un comité de expertos. ¿Expertos en qué? Pues expertos en censura, expertos en control ideológico, expertos en extorsión, expertos en adoctrinamiento. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos más abajo. Vamos a ver. Continúa la carta. El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y la cultura en todas las manifestaciones. Se fundamenta en los avances de la ciencia, la creación, la tecnología y la innovación,
el pensamiento y la tradición pedagógica progresiva cubana. Hasta aquí vamos a hacer una pausa. Dice que el Estado básicamente es dueño de todo. Orienta, promueve la educación, la ciencia, la cultura en todas sus manifestaciones. Evidentemente es un Estado totalitario, lo dicen ellos mismos. Es un Estado que controla la cultura en todas sus manifestaciones y a la vez un Estado que es socialista. Pues es un Estado totalitario. Un Estado que orienta, fomenta y promueve la educación, algo que no debería pasar. El Estado no debería estar metido en la educación de los niños, simplemente facilitar las herramientas educativas, no meterse dentro de la educación de los niños, pues es un Estado totalitario, un Estado que se dedica a adoctrinar, que es lo que pasa en Cuba. Continúa, dice aquí también tradición pedagógica progresiva cubana. No sé si quiso decir progresista, porque progresiva cubana aquí no tiene mucho sentido. Pero bueno, viniendo de estas personas que escribieron esto, estos expertos que escriben esto, no me sorprende que se hayan confundido. En cualquier caso, la tradición pedagógica cubana, que viene desde el que nos enseñó en pensar, viene desde allá, viene desde Saco, desde Varela, desde José de la Luz. No es una tradición socialista, no es una tradición comunista, ni siquiera es una tradición revolucionaria. La tradición educativa cubana ni siquiera se puede clasificar como progresista. La tradición educativa cubana, así que esto básicamente no tiene fundamento, son palabras al viento. Continúa la carta. La enseñanza es función del Estado, es laica y se basa en los aportes de la ciencia y en los principios y valores de nuestra sociedad. Promueve el conocimiento de la historia y desarrolla la formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos. Escuchen esto porque automáticamente ahora debajo va a contradecir todo esto que ha dicho. Lo contradice en el párrafo siguiente. Se lo vuelvo a repetir. Dice, la enseñanza es función del Estado, exacto, en Cuba, es laica también, y se basa en los aportes de la ciencia, en los principios y valores de nuestra sociedad, promueve el conocimiento de la historia y desarrolla la formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos. Según ellos, esa es la enseñanza en Cuba. Ahora miren lo que dice en el párrafo que está marcado en amarillo. Los educadores firman al iniciar en estas filas pedagógicas un código de ética consciente de que la educación está basada en los principios de la revolución y del socialismo. Oye, o una cosa o la otra. La enseñanza no puede estar basada en los aportes de la ciencia y a la vez basada en los principios de la revolución y el socialismo, porque la revolución no es científica y el socialismo, aunque quisieron darle un carácter científico, tampoco lo es. Es una ideología y las ideologías no son científicas. Son eso, ideologías. Entonces, un comité de expertos que se reúnen para escribir una carta donde dicen palabras sin sentido por alguna parte sobre la tradición pedagógica progresiva cubana. Por otra parte, se reafirman ellos mismos en que el Estado cubano es un Estado totalitario, porque abarca, entre otras cosas, todas las manifestaciones de la cultura, entre otras cosas. Y luego dice que la enseñanza en Cuba está basada en los aportes de la ciencia y acto seguido dice que la educación está basada en los principios de la revolución. Esto es una tontería, pero vamos, esto es absurdo. Y si estos son los expertos, no quiero ver lo que hay debajo de esto, del que escribió esto. Les leo el completo el párrafo amarillo. Los educadores firman al iniciar en estas filas pedagógicas un código de ética consciente que la educación está basada en los principios de la revolución y del socialismo. Amor a la patria, a los símbolos patrios, atributos y el amor y respeto a los mártires. También se convierten en figura pública y ejemplo a seguir.
Este párrafo es clave para entender que la educación cubana es una secta. ¿Por qué es una secta? Porque segmenta a los cubanos, segrega a los cubanos, no solo a los alumnos, también a los profesores. Los segrega y los discrimina por los principios. ¿Qué principios? Los principios de la revolución y el socialismo. Todo el que no cumpla, como es el caso, según este comité de expertos de Manuel de la Cruz Pascual, todo el que no cumpla con los principios de la revolución y el socialismo no puede acceder a la educación. Lo ha dicho este comité de expertos, no lo digo yo. Y eso convierte a la educación cubana en una educación sectaria. ¿Dirigida por quién? Por el Partido Comunista de Cuba, evidentemente. El Partido Comunista de Cuba, digamos que es la cúpula de la secta que conforma el sistema educativo cubano. Por otra parte, utiliza principios de un proceso político ideológico como es la revolución, que está basada en los principios de la revolución, que es un proceso político ideológico violento además, porque llegó al poder mediante las armas, asesinando personas. Así llegó la revolución al poder. Entonces, es un sistema educativo, por tanto, que está basado, lo dice él, no lo digo yo, en un proceso violento, un proceso armado, y que además está basado en la ideología socialista. Y luego habla de amor a la patria. Claro, cuando vas a la Constitución cubana y miras que dice patria socialista, aquí lo que se está hablando otra vez de amor al socialismo. Y volvemos al principio. Si no eres socialista, ¿dónde quedas? Pues fuera de la educación. A los símbolos patrios. Y los símbolos patrios, ya hemos visto que los socialistas los han secuestrado también. Por tanto, si no amas el socialismo y los símbolos patrios socialistas, te quedas fuera del sistema educativo. A los atributos de la patria, que también están secuestrados por los comunistas en Cuba. Y si no amas a los atributos comunistas, tampoco estás incluido en el sistema educativo. Y luego el respeto a los mártires. ¿Y quiénes son los mártires? Bueno, pensarán aquí que los mártires son Maceo Martí Gómez y que debemos respetarlos y ahí estaremos de acuerdo. Pero claro, aquí los mártires de la patria socialista no son ni Maceo, ni Martí, ni Gómez, porque cuando aquello la patria no era socialista. Aquí los mártires son el Che Guevara, el del lema de los pioneros, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos. Esos son los mártires, mártires comunistas. Y si no respetas a los mártires comunistas, y yo no los respeto, el comunismo no me merece ningún respeto, pues te quedas fuera también del sistema educativo cubano, te quedas fuera de la secta educativa cubana. Así se comporta el sistema educativo cubano, como una pura secta. Y está demostrado en esta carta que les voy a seguir leyendo porque esto tiene más todavía. Continúa la carta o la cosa esta. En la enseñanza preuniversitaria, el nivel científico, cultural es específico y vital, porque la preparación política, cultural, técnico y profesional que exige es alta para los docentes. Y yo en esto estoy perfectamente de acuerdo. En la enseñanza preuniversitaria y en cualquier enseñanza hay que tener un nivel científico, cultural específico, porque es vital. La preparación política, sí, también es vital. Aunque no se debe impartir política en la enseñanza, pero el docente debe estar preparado políticamente, culturalmente y técnico y profesional también es vital, claro que sí. Pero, ¿por qué me mencionas esto si no es por esto por lo que estás expulsando a este muchacho de su centro de trabajo? Lo estás expulsando justo por lo que dice arriba, porque no es revolucionario ni socialista. ¿Y qué tiene que ver la preparación, el nivel científico, cultural, vital, técnico, profesional que se exige para los docentes? ¿Qué tiene que ver con los principios en que se basa la educación cubana, que son la revolución y el socialismo? No tienen absolutamente nada que ver. Así que aquí el que escribió esto
aquí ha vuelto a contradecirse y a decir otra tontería más. Y con esta carta expulsaron a alguien de su centro de trabajo en Cuba, que es lo peor. Continúa. Así como el estudio en avance de alguna carrera profesional de la enseñanza. Como toda enseñanza educativa, el código de ética y el código del trabajo es en uno de sus apéndices plantea el cumplir y hacer cumplir la política constitucional, principios éticos de la política educacional que el sistema responde. Vamos a ver, ningún código ético, porque de hecho no es ético adoctrinar, ningún código ético puede obligarme a adoctrinar, ni a ser socialista, ni a ser revolucionario para poder enseñar en una escuela. Eso es lo más antiético que pueda existir. Que te condicionen ideológicamente para tú poder impartir clases o recibir clases. Eso no es un código ético. Eso es el anticódigo ético que se firma en Cuba. Y por eso están juzgando y han expulsado de la carrera a esta persona, bueno, de la secta educativa cubana, a este joven cubano. Es de risa, si no fuera tan triste, que en un código ético, y estamos hablando de ética profesional, de ética educativa, estamos hablando de educación. ¿Recuerdan aquello de que instruir puede cualquiera educar, solo que sea un evangelio vivo? Estamos hablando de educación. Pues en el código de los educadores cubanos se te obliga a ser socialista y a ser revolucionario. Y si no lo eres, da igual las cualidades que tengas, da igual los conocimientos que tengas. Si no tienes esas dos cualidades, socialista y revolucionario, no puedes ser educador en Cuba, o lo que es lo mismo, no puedes dedicarte a adoctrinar en Cuba. No puedes ser parte de la secta cubana educativa. Así funciona el sistema educativo en Cuba. Para aquellos que sigan pensando que la educación cubana es la mejor del mundo, no, esto no puede ser, no puede estar entre los mejores sistemas educativos del mundo. No puede estar. De hecho, no es ni siquiera educación pública, porque hay una condición para acceder, que es ser revolucionario o ser socialista. Continuamos. Cada asignatura está conjuntamente vinculada al pensamiento, actuar y responsabilidad de los docentes. Y aquí igualmente podríamos estar de acuerdo. Pero claro, cuando la educación es socialista y revolucionaria y el pensamiento y actuar del docente no está condicionado por esa ideología, no es ni socialista ni revolucionario, pues la educación entonces comienza o debería comenzar ahí a funcionar de forma correcta, porque es una educación independiente. Pero en el caso de Cuba, no, en el caso de Cuba expulsan al docente. Vamos a ver cómo continúa esta carta. Aquí continúa. Vamos a ampliárselas un poquito para que el que la esté leyendo pueda continuar. Bueno, aquí la esquina no veo lo que hay detrás, así que continúo, comienzo por donde está. Dice, preuniversitario, en el centro se necesita el nivel requerido o el estudio en las instituciones que importan la superación requerida, que imparten la superación requerida, más o menos algo así dice. Y lo que está señalado ahora es buenísimo. En las asignaturas y en especial historia, cultura política y preparación ciudadana para la defensa, por su contenido y programa se requieren convicciones, ideales patrióticos y ser revolucionarios. Es decir, que uno de los requisitos definitivamente para poder impartir cualquier asignatura, en especial la asignatura de historia, que es la que los comunistas cubanos han cogido y han retorcido y han manipulado hasta la saciedad. Cultura política,
que es otra que la han retorcido tanto que sale una doctora a decirnos que el unipartidismo es democracia. Y esta asignatura que viene a continuación, que es bastante perversa, que se llama Preparación Ciudadana para la Defensa, pues en especial en estas tres asignaturas, tienes que tener unas convicciones, unos ideales patrióticos y ser revolucionario. Si no, no puedes ser profesor. Si no eres revolucionario, no puedes ser profesor en Cuba. Y ahora vendrá alguien a decirme, seguro, espero que entre hoy alguien a decirme aquí, moderadores del chat, no eliminen a nadie, a ver si entra alguien a decirme que es que en Cuba tú puedes estudiar y trabajar en lo que tú quieras. Espero que entre alguien hoy a decirme. Evidentemente, tienes que tener ideales patrióticos, patria socialista, por tanto tienes que tener una ideología socialista, tienes que tener unas convicciones. ¿Qué convicciones? Pues unas convicciones firmes relacionadas con los principios revolucionarios y socialistas, y por tanto tienes que ser revolucionario para poder impartir clases en Cuba. Lo dice en esta carta de un comité de expertos. Continúa la carta en su último párrafo. Por lo antes expuesto, el comité de expertos, el comité de experto e idoneidad, parece que es un solo experto, e idoneidad, concluye que el docente presenta pérdida de requisitos establecidos para el trabajo docente metodológico en la enseñanza y en el centro, por lo que declaramos que no es idóneo para continuar en nuestra entidad. Es decir, el docente, el profesor, no es idóneo para impartir clases porque según este comité de expertos que se ha dicho, se ha contradicho y se ha vuelto a decir, dice que no cumple los requisitos. ¿Qué requisitos? Pues ser revolucionarios, ser socialista y tener unos ideales patrióticos. Más allá, y esta es la causa, familia, del desastre educativo cubano. Esta es la causa. Más allá de todo lo inteligente que pueda ser este joven, de todos los conocimientos metodológicos y didácticos que pueda tener, más allá de todo lo preparado que puede estar en su asignatura, más allá de todo eso, lo expulsan. ¿Por qué? Porque no es revolucionario y no es socialista. Da igual lo buen maestro que sea, da igual lo buen educador que sea, lo buen profesor que sea, da igual lo bien preparado que esté, lo expulsan porque no es revolucionario y no es socialista. Y este era uno de los conflictos que teníamos nosotros cuando impartimos clases en primer año, que teníamos que aprobar a los alumnos porque sí. Y nosotros teníamos una frase entre nosotros, los profesores, los PGI, que nos decíamos entre nosotros, que era que estábamos formando burros revolucionarios. Eso es lo que estábamos formando nosotros, burros revolucionarios. Y eso es más o menos lo que viene a confirmar esto. Da igual, tú como profesor, da igual lo preparado que estés, las faltas de ortografía que tengas, que tienen muchos profesores, los conocimientos que tengas, que hay algunos que tienen cero o nada, da igual todo esto. Da igual lo buen profesor que seas, da igual los conocimientos que tengas. Lo importante es que tienes que ser revolucionario y socialista. ¿Por qué? Porque la base del sistema educativo cubano es el adoctrinamiento. Y no se adoctrina con conocimientos. No se adoctrina con matemáticas, ni con física, ni con química. No. Se adoctrina con ideología. Por tanto, da igual lo preparado que estés. Tú tienes que ser socialista y revolucionario porque tienes que servir para adoctrinar en la escuela cubana. Si no eres una herramienta para adoctrinar en la escuela cubana, no le sirves al sistema, no le sirves a la secta comunista educativa cubana. Y si no le sirves a la secta, te pasa como este joven, te expulsan del centro de trabajo. Hay personas que hace poco hablaba con uno que me decía que bueno, que es que el sistema educativo cubano hubo un tiempo en que funcionó bien
pero en los últimos años, decía él, en los últimos 10 años se ha deteriorado bastante. Y yo le decía que no, que hubo un tiempo en que funcionó mal, pero no nos enterábamos, y que ahora funciona peor y nos enteramos porque salen estas cosas a la luz. Esto no pasa de ahora. Esto ha pasado desde la campaña de alfabetización, desde la primera limpia que se hizo, no del escambray, no, la limpia del sistema educativo que se hizo, que expulsaron a todos los profesores que no eran revolucionarios y que no eran socialistas, a principios de los 60. A todos los sacaron del sistema. Y todavía pasa hoy. Esto es de abril, del mes pasado. Es esto. Por eso vuelvo a insistir, familia. Cuando escuchen a alguien decir que el sistema educativo cubano es bueno, cuando escuchen decir a alguien que el sistema educativo cubano es de los mejores del mundo, cuando escuchen decir a alguien que la educación cubana es pública, incluso universal, cuando escuchen decir a alguien estas cosas, díganle que es falso, que es mentira. Y la prueba de que es mentira es esta simple carta. Además de todas las que les he enseñado aquí, en todas las directas que he hecho sobre el sistema educativo, la prueba de que es un fraude y una secta educativa es esta. Si no eres profesor, revolucionario y socialista, no puedes trabajar. Si no eres alumno, revolucionario y socialista, no puedes estudiar. Y eso es ser lo más sectario que se puede decir de un sistema educativo o de cualquier otro sistema que exista en el mundo libre. Cuando Cuba cambie, pues esto evidentemente tiene que cambiar, porque a las personas no hay que valorarlas por su ideología. A las personas hay que valorarlas por su conocimiento y por su capacidad para desarrollar el trabajo que realizan. ¿Qué pasa? Que el trabajo que realiza a día de hoy un educador en Cuba es adoctrinar. Y lo evalúan precisamente por la capacidad que tiene para adoctrinar, que es ser más revolucionario y ser más socialista. Cuando Cuba cambie, todo el revolucionario y socialista que se le ocurra enseñar ideología en un centro educacional, tendrá que haber una ley que lo meta preso. Ni de una parte ni de la otra se puede enseñar ideologías en las escuelas. De ninguna de las partes. Y los colegios religiosos, que desde mi concepción de sistema educativo yo creo que deben existir, colegios privados, religiosos, pues ahí ya los padres que quieran llevar a sus hijos a que les enseñen y los eduquen bajo conceptos e ideologías religiosas, pues esa es decisión de los padres. Para eso tendrán que pagar su colegio privado. Pero en la educación pública, ni en la educación privada, se puede enseñar ningún tipo de ideología, mucho menos ideología asesina, como el socialismo, como el comunismo, como el fascismo, como el nazismo, o todas estas ideologías de izquierdas que al final vienen siendo lo mismo, colectivismos y totalitarismos asesinos. Nada de esto se puede enseñar en ninguna escuela bajo pena de cárcel. Así debería estar en la ley. Y por lo menos así yo intentaré que en una Cuba futura esté. Con la ayuda de ustedes, por ejemplo, reclamándolo desde cualquier plataforma, estas que nos recogen nuestras propuestas y se recogen firmas, pues por ahí sería una forma de reclamarlo, por ejemplo. Fuera de la escuela, toda ideología y todo totalitarismo y toda basura comunista y socialista. Fuera de los niños, saquen las manos de la cabeza de los niños. Fuera.